y le decimos: Padre nuestro que estás en los cielos. Señor, gracias una vez más por bendecirnos, por obrar, por derramarte misericordia, Señor, por glorificarte en cada uno de nosotros. Señor, sabemos que tu presencia está en este lugar, porque tú eres fiel a tus promesas, Señor, y tu oído está atento al clamor de tu pueblo. En esta hora, Señor, te pedimos en gran manera que obres, Dios, en cada una de estas necesidades que están delante de tu presencia. Tú ves, Señor, que cada día son más y más, pero así también es más la gloria que se derrama de ti, Señor, la misericordia, y bendices a cada uno de ellos. Te ruego que en esta hora, Señor, tú te derrames en bendiciones sobre cada uno de ellos y les des, Dios, ese milagro que espera. Ahora te pido, Señor, que tu palabra fluya, que tu palabra, Señor, toque los corazones, tanto aquí en sala, Señor, como a través de las páginas sociales donde esta palabra se predica. Lleve, Señor, ese sello de victoria que proviene de ti. Y cada día, Señor, haya libertad, haya perdón, haya redención, haya liberación. Y se añadan, Señor, los que han de ser salvos. Quédate con nosotros, Señor, y bendícenos en gran manera. Y tu gloria sea manifiesta. En el nombre de Cristo, por quien te damos gracias, bendito Dios. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Evangelio según San Mateo, lo leemos en el capítulo número 14, desde el verso 22 hasta finalizarlo, en el 36. Y dice la palabra del Señor: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Dice el verso 27 una vez más: pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Un momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?
Cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Pueden tomar sus asientos. Hoy queremos meditar en esta porción que hemos leído, que nos muestra detalles que nos van a llevar a entender, a comprender lo que verdaderamente es el Señor para nosotros. Un Dios que siempre tiene respuestas. Un Dios que siempre tiene soluciones para nuestra vida. Un Dios que siempre nos llevará a la victoria. O sea que aquellos que confiamos en Cristo, sabemos perfectamente que tenemos la vida asegurada ahí. Aquellos que hemos abierto el corazón al Señor, confirmamos en Dios a través de su palabra de que Dios nos garantiza un triunfo, una victoria siempre. Y por ello, cada día más crecemos en confianza y en fe delante de Dios. Y a la luz de eso, queremos meditar en esta porción bajo el título que hemos denominado: el Señor es la razón de nuestro triunfo. El Señor es la razón de nuestro triunfo. Cuando nosotros venimos acá a la iglesia, nosotros le llamamos iglesia al cajón pero la iglesia somos el conglomerado. Pero cuando nosotros venimos acá y nos reunimos, lo hacemos con la finalidad de que cada situación que nosotros vivimos tenga respuesta. De ese problema que estoy viviendo, Señor, que le dé respuesta. Que ese montón de deudas que me acumulé, pues que el Señor derrame misericordia y me provea para pagarlas. Que esas enfermedades que se me presentan, yo tengo la seguridad en el Señor que Él tiene respuesta para mí y Él va a obrar en mi vida y me va a sanar. Y aunque cada situación que se presenta sea muy difícil o de acuerdo a nuestra pobre mente imposibles, muy precarias a veces, Dios siempre tiene una respuesta. Dios siempre puede obrar en los corazones. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros no venimos acá por hobby. Que nosotros no venimos acá a la congregación a pasar el rato. No sé, yo cuando le he preguntado a alguien: ¿y cómo está, hermanito? Por aquí pasando. Ese no sabe ni por dónde anda. Sí, que la anden pasando los de afuera, pues en total ellos ya están fritos. Pero aquellos que hemos depositado nuestra confianza en el Dios de los cielos, no podemos andar dudando de que el Señor vaya a obrar. No podemos andar dudando de que el Señor, a saber si podrá conmigo. Pobrecito de mí, ¿quién podrá defenderme? Sino que en Dios nosotros esperamos misericordia. En Dios nosotros esperamos de su bondad. En Dios nosotros esperamos de su poder y de su gracia.
para que cada una de esas situaciones que nosotros vivimos encuentre respuesta. Para que cada una de esas situaciones o peticiones o lo que hagamos delante de Dios tengan una solución. Y nosotros veamos que tenemos un Dios de poder, un Dios que siempre está sobre su pueblo, nos bendice. Y eso es lo que debe de hacernos crecer a nosotros, darnos fuerza, de hacernos crecer en fe cada día. Y no solo a la hora que acá venimos, que nosotros encontramos al Señor, no. Tú estás en tu casa y clamas al Señor en tu casa, y ahí está el Señor en tu casa y derrama misericordia en tu casa. Tú viajas y vas a X lugar y ahí va el Señor contigo y clamas en ese lugar y ahí el Señor obra en tu vida, porque Él va contigo en todo momento y en todo lugar. Y eso es lo interesante para nosotros, de que vayamos donde vayamos, estemos donde estemos, el Señor es la razón de nuestro triunfo. Él es la razón de nuestra victoria. Y todos aquellos que confiamos en el Señor, tenganlo por seguro que vamos a ir hacia una victoria segura. Sin embargo, está el lado contrario. Satanás, y que el Señor lo reprenda, él ha difundido en medio del pueblo de Dios en su peregrinaje que a pesar de que hay un Dios, a pesar que tenemos un Dios de poder, de misericordia, un Dios que obra, un Dios que bendice, nosotros nos quedamos cortos. Nosotros le hemos creído a Satanás y empezamos a ver que Dios no responde. Que pobrecito de mí, Dios no está conmigo. A saber si yo soy cristiano, dicen unos. Y a ese se la acabose. A saber por qué Dios a mí no me quiere, tanto que le pido y Dios no me escucha. O otros que dicen, no, si yo voy a la iglesia porque ahí me entretengo. ¿O qué es circo aquí la cosa? Si a eso vino, perdió el espacio, perdió el momento. Esto no es circo. Pero ¿sabe qué ha pasado en la humanidad y en los cristianos incluso? Que hemos despojado a Dios de su autoridad, hemos despejado a Dios de su poder, hemos despojado a Dios de su gloria. Y hemos creído que cualquier cosa que el ser humano se inventa es más útil que el Dios de los cielos. Y entonces, como nosotros creemos cualquier cosa que se nos ponga enfrente, menos a Dios, entonces empezamos a bajar santos a saber de dónde. Empezamos a visitar lugares que lo más que nos van a causar es una gran infección. Empezamos a hacer cosas y rituales que a Dios no le agradan. Y aquellos que son un poquito más aferrados a la iglesia, ellos se consuelan y empiezan a decir, un día el Señor va a responder. Algún día vendrá el socorro de parte de Dios. Algún día el Señor va a obrar en mí. Ese es el Dios que ustedes tienen. Ese Dios fracasado que no sirve para nada, es el Dios que ustedes tienen. Que el Dios que presenta este libro precioso
Es un Dios de poder, de gloria, un Dios que no hay nada que lo detenga, un Dios que no hay otro como Él. Como repito, hemos despojado a Dios de toda gloria, de todo poder, de toda capacidad, que no tiene la solución para los problemas que nosotros tenemos. Le voy a poner un ejemplo. Hay muchos en la Biblia, pero cuando usted va allá por el libro del Éxodo, encuentra al pueblo de Dios, Israel. 430 años de esclavitud, teniendo un Dios de poder, un Dios de gloria. Ellos habían perdido toda esperanza, a tal grado que cuando Dios envió al libertador, cuando Dios envió a Moisés para que libertara al pueblo de Israel, no le creyeron, no le obedecieron. Ellos seguían pensando que estaban mejor ahí en Egipto. Ellos seguían creyendo que a punta de látigo recibían la mejor comida. ¿Será que usted necesita un par de latigazos? ¿Será que usted necesita una presión fuerte como la que ellos recibieron? No le creyeron a Moisés. Y su esclavitud duró muchos años. O tal vez, si se dan una vuelta allá por el Evangelio según San Juan, capítulo 5, en donde se habla de aquel paralítico de Betesda, que tenía 38 años de estar en el templo. Y cuando descendía el ángel para mover el estanque que había ahí en la plaza, el primero que llegaba al estanque y tocaba el agua era sanado. Y este paralítico nunca podía llegar al estanque. Mi pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué el paralítico tenía tanto tiempo, 38 años de estar ahí, y no recibía bendición? 38 años de estar esperando que alguno de ustedes se levantara y lo fuera a meter en el estanque. Esperando que un ser humano tuviera compasión de él y corriera con él cargado. Usted sabe que del hombre no se puede esperar nada. Y de los cristianos tampoco. Nada. Porque nuestro corazón se tuerce en la maldad. Y este pobre, 38 años de ser paralítico, y cuando Jesús se le presenta, él no cree que Jesús lo pueda sanar. Él no cree. ¿Por qué no cree? Porque ya está adaptado a la miseria, adaptado a la derrota, adaptado al fracaso. No sé si me está entendiendo lo que le quiero decir, o empiezo de nuevo. Pero usted debe de salir de ese canal de derrota que se ha metido mentalmente. Usted debe de salir de esa que diría información de Satanás, donde le ha metido entre pecho y espalda, de que usted no puede, de que usted es un inútil, de que usted ya no sirve para nada, que Dios no lo quiere, que Dios no va a derramar misericordia sobre usted. Eso no es cierto. La Biblia dice así y así, de esta manera: aunque tú seas infiel, yo permanezco fiel, dice el Señor. ¿No se han fijado que a pesar de las cosas que nosotros hacemos y decimos, y que muchas veces hemos hasta ofendido a Dios, Dios sigue derramando misericordia sobre nosotros? Dios sigue bendiciéndonos y Dios sigue glorificándose en nuestra vida.
problema nuestro es que hemos aprendido a ser dependientes de cualquier cosa, menos dependientes de Dios. Creemos cualquier cosa, menos creerle a Dios. ¿Y sabe qué es lo peor? Lo peor de todo esto es que nosotros venimos y nos adaptamos a esa esclavitud, nos adaptamos a ese medio de vida, a tal grado que uno ya no se siente satisfecho con el yugo que anda en la nuca, sino que ya quiere otro. O sea, un yugo sobre otro yugo. Uno ya tiene un problema y anda buscando otro y otro y otro. Y es la de no acabar. Y poco a poco nos vamos metiendo más y nos vamos esclavizando más. Pero seguimos diciendo que somos cristianos. Eso no puede ser. Yo quiero preguntarle a ustedes esta mañana, pero sea sincero consigo mismo. ¿Usted es esclavo? ¿Aló? ¿Usted es esclavo? Y aunque me diga que no, así le dijeron los fariseos en aquel momento a Cristo. Cristo le dijo: ustedes son esclavos de Satanás. No, dijeron, nosotros somos hijos de Abraham. Si fueran hijos de Abraham, las cosas que Abraham hizo, ustedes harían. Y no voy a dudar que usted sea o no sea hijo de Dios, ese ya sería otro caso. Pero debemos de combatir la esclavitud espiritual, la esclavitud emocional, la esclavitud que nos ha llevado a irnos sumergiendo en una religiosidad y hemos ido haciendo a un lado al Dios de los cielos. Debemos de ir cambiando esa situación que nos hemos introducido y que verdaderamente veamos la voluntad de Dios para nuestra vida. La voluntad de Dios no es que usted se pierda. La voluntad de Dios no es que usted sea derrotado. La voluntad de Dios es que tú vivas en libertad, que tú seas exaltado y que tú vivas en victoria. Esa es la voluntad de Dios. Que te des cuenta que Él te compró en la cruz del Calvario para que un día estés con Él en la eternidad. Gloria a Dios a eso. Sin embargo, Satanás, la voluntad de él es hurtar, matar y destruir. E introducirte en tu pobre mente que tú no sirves para nada, que tú eres un desastre, que mejor te hubieras muerto cuando estabas chiquito. ¿Cuántas cosas más se le ocurre al diablo eso? En Dios no hay incapaces. En Dios no hay inadaptados. Aunque tú no sepas hacer nada, aquí aprende. Lo que debemos de hacer es ver al Dios de los cielos, empoderarnos de Él y no soltarnos, así como Jacob con el ángel, recuerda, que se abrazó al ángel, luchó con el ángel de Jacob, y el ángel le gritaba: suéltame que está por amanecer. Y aquel le decía: no te suelto hasta que me bendigas. Así debiera de venir usted en las mañanas acá. Así debiera de venir usted en las noches, los cultos de la noche. Señor, de aquí no me muevo hasta que tú me bendigas. Pero, ¿qué pasa? Es que dejé los frijoles en el fuego. Es que va a llegar mi hermana en el transcurso que yo estoy acá. Y es que siempre tenemos miles de pretextos y la voluntad de Dios se va volando. Porque nosotros mismos hemos despojado a Dios de su gloria
y de su poder. Yo no me voy a extender mucho en esta mañana, pero el verso 14, que es bien interesante, dice: y saliendo Jesús vio una gran multitud, dice, y tuvo compasión de ellos. Mire, eso es bien interesante. Lo primero que nosotros vemos en Cristo o en Dios es su compasión. Lo que tú estés viviendo, Dios se ha compadecido de ti, por eso te va a ayudar. Lo que tú estés padeciendo, Dios se ha compadecido de ti, por eso va a bendecirte. Pero el problema no está en Dios, porque el deseo de Dios es una cosa, el deseo tuyo es otra, y como tú ves las cosas es otra. Y de acá del verso 14 hasta el verso 21 se habla de aquel momento cuando Jesús está ante 5,000 hombres, sin meter mujeres y niños, que están desde la mañana hasta la noche y no están en la restauración cristiana, que ahí les dan de comer a cada rato. Y entonces el Señor le pide a los discípulos que le den de comer a esa gente. Y usted ya sabe que ese fue un gran clavo para ellos. ¿De dónde, man? Si la moneda de Nicaragua pues está por el suelo y los dólares ya no se hallan, trabajo no hay, y en fin, empieza aquel caos, porque nosotros por eso somos buenos. Mire, el caos no es que exista, nosotros lo creamos. Sí, yo veo muchos están sin trabajo, más gordos están. A ver, ¿de dónde aparecen los chanchitos, los pescaditos y todo lo demás? Pero rebosan de salud y no hay trabajo. Usted le pregunta a gente que no hay trabajo, pastor. No sé qué voy a hacer, pastor. Pues confía en Dios, que Dios le va a proveer todo lo necesario. Y los apóstoles acá se acercaron a Cristo y le dice: Señor, despide a la gente porque tienen hambre y no hay que comer. ¿Por qué no le dan a ustedes? ¿Por qué no le dan ustedes de comer a la gente? Es que está difícil la situación. Entonces dijo el Señor: hacer recostar a la gente en grupos. Y los hicieron recostar. Y la gente no comió, se hartó. Yo creo que estaban aquí en San Carlos eso. La gente se hartó de 5 panes y 2 peces. ¿Podrá usted creer que 5 panes y 2 peces pueden darle de comer a 5,000 hombres? En Cristo sí, todo es posible. En los cristianos no, eso es imposible. Porque nuestra mente, aunque nosotros vemos milagros, que vemos milagros cada día, vemos acciones, vemos el obrar de Dios, vemos el comportamiento del Señor en medio nuestro, nosotros seguimos dudando del Señor. Por ello es que llegamos a ese momento, a este verso 22 en adelante, en donde después de ese acontecer de los 5,000 que comieron, que se hartaron y todavía sobraron un montón de canastas de pedazos, dice la palabra que Jesús hizo a sus discípulos entrar en una barca y que se fueran. Y Él no se quedó como nos quedamos nosotros viendo a ver si vemos una película o vamos a... Bueno, no voy a hacer cine aquí porque aquí no hay cine, pero nos vamos allá al malecón a perder, a pajarear y a perder el tiempo. Y no lo seguimos haciendo, el obrar de Dios. O sea, los discípulos se fueron a la barca, pero Jesús dice, se fue a orar. Curioso.
a orar. Él solo se fue a orar. Y los discípulos tranquilos en la barca, viajando solos. Y de repente un viento recio empieza a sacudir. Y aquellos ingratos empezaron a temblar. Tenían miedo. Y dice la palabra que a la cuarta vigilia, o sea que las vigilias no eran como las que nosotros hacemos así, hasta las 10 de la noche. Ya no son vigilias, yo les llamo culto largo. La vigilia es desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana, 3 horas cada vigilia, y nada de que voy a contar para comer, tras una a otra. 4 vigilias, terminando a las 6 de la mañana. Yo creo que no hay iglesia que las haga. Y a la cuarta vigilia, el Señor decide ir donde están los apóstoles. Y si como es un Dios de poder, Él no necesita de taxis, ni de buses, ni de nada, empezó a caminar sobre las aguas. Y los apóstoles, al verlo y con el miedo que tenían, empezaron a gritar que había un fantasma. O sea que eso no es nuevo, andar creyendo en espantos. Es viejísimo. Y empezaron a temblar y a creer que el Señor era un fantasma. Y el Señor les dice: tened ánimos, yo soy, no temáis. Y aquí viene algo interesante que nos sucede a nosotros también. Y es que Pedro, eso Pedro igual a nosotros, de todo dudaba. Y entonces le dice al Señor, viendo el poder con que llega: si eres tú, haz que yo camine sobre las aguas. O sea, como quien dice, no me convence todavía. Y así somos nosotros. Estamos recibiendo bendición del Señor. Estamos viendo cómo está obrando en nuestra vida. Estamos viendo ese derramar de misericordia en cada uno. Nos tiene cubiertos, protegidos y bien guardados, y todavía nosotros dudamos del poder y de la gloria de Dios. Si eres tú, haz que yo camine sobre las aguas. Ve, le dijo el Señor, camina sobre las aguas. Y viene el Pedrito y empezó a caminar y a caminar, pero como todavía el viento estaba recio, entonces le tuvo más miedo al viento que a lo que Dios estaba haciendo sobre él. ¿Cuántos de ustedes han actuado de esa manera? ¿Aló? ¿Cuántos? Dios te está diciendo que te va a levantar del problema que tienes, y tú estás pensando que Satanás es más poderoso. Dios te está diciendo que te va a sanar, y tú le estás creyendo al médico que ya no sirve para nada. Cuando tenemos un Dios de poder, un Dios de gloria, un Dios capaz, un Dios que vive. Pero es que ese ha sido el engaño siempre de Satanás. El que tú creas en un Dios incapaz, en un Dios muerto, en un Dios que no sirve para nada. Y aún la religión, que es ahí donde nos hemos metido la mayoría, en la religión, y que la religión nos absorbe y nos hace ver que si las cosas no son de acuerdo a la lógica humana, eso no sirve. Cuando Dios sobrepasa la lógica humana, cuando Dios obra, aun cuando para el ser humano es imposible, Dios lo hace posible. Le digo, yo les he preguntado a algunos de ustedes: ¿y es usted cristiano? Sí, soy cristiano. 100% cristiano, gloria a Dios. Y entonces, ¿por qué camina raro? ¿Por qué en lugar de ir hacia adelante va para atrás así como de lado, como el cangrejo? ¿Por qué, si es cristiano, no te levantas en victoria y sigues adelante creyéndole al Señor? Porque es de la única forma que tú verás la gloria de Dios. Ese fue el problema de Israel. Ese fue el problema de los judíos cuando cruzaron el Mar Rojo.
y anduvieron en el desierto. Vieron la nube, vieron el fuego, vieron el mar partirse, vieron las plagas y no le creyeron a Dios. Dios les prometió una tierra que fluía leche y miel. Estuvieron frente a la tierra y no le creyeron a Dios. Nosotros estamos viendo el poder y la gloria de Dios en nuestra vida, y aún así todavía nos cuesta creerle a Dios. Pedro se hundió en el agua, y entonces empezó a gritar y a decir: Señor, sálvame, que me hundo. Y le dice el Señor: hombre de poca fe, hombre de poca fe, temiendo al Dios de los cielos, ¿por qué no se agarró de él? Siendo Cristo, ¿por qué no se agarró de Cristo? De la túnica de Cristo se hubiera agarrado, de sus sandalias, no se hubiera hundido. Si ahí estaba el que todo lo podía, ahí estaba el que derramaba misericordia, ahí estaba el que obraba en los corazones, y ahí está el que va a bendecirte a ti en esta mañana. Lo único que tienes que hacer es creerle al Dios de los cielos. Ya no podemos seguir en ese camino. Ya no podemos seguir en esa derrota. Un último ejemplo. Hubo un momento en el cual Jesús iba caminando e iba predicando y hablando las buenas nuevas. Y entonces empezaron un par de fulanos a pegar gritos, pero a pegar gritos como locos. Y decían: Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y eran ciegos, no miraban. Pero ellos sentían que el fulano que estaba pasando delante de ellos, ese era algo que le diría grande, maravilloso, poderoso, porque ellos gritaron como locos: Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Ustedes ya saben lo que sucedió. Los religiosos quisieron callarnos. Los servidores igual. Ustedes cállense, no es que molestan al maestro. Le van a romper los tímpanos con esos gritos, que el maestro no necesita que le griten. Pero ellos, en lugar de callarse, más fuerte gritaban. Entonces el Señor se acercó a ellos y les preguntó: ¿creen que yo puedo sanarlos, Marta? Sí, dijeron los dos. Conforme a tu fe sea hecho. Y los dos recibieron la vista. Eso es lo interesante de nuestra vida hoy. Nosotros nos hemos habituado a un estilo de vida raro, se lo voy a decir así, muy raro, en donde vivimos una vida religiosa, tratamos de cumplir con nuestra vida religiosa, pero a la hora de vivir en la esencia del Señor, nosotros tenemos sed. Nuestro Dios, muy bien que se vaya. Total, pues yo creo que ni está aquí, porque de todos modos pues nunca obra en nosotros. Yo siempre estoy solo, dicen unos por ahí. Yo tengo deudas y más se me acrecentan. Y en fin, la calamidad completa. Y el Dios de los cielos está ahí para sacarte de esa calamidad. Cuando el tiempo de los profetas, algo que los diferenciaba era eso. El profeta de la demás gente era que el profeta estaba seguro quién era su Dios. Y todo Israel iba a buscarlos porque sabían que ahí encontraban respuesta de parte de Dios.
Hoy no necesitas tú de ningún profeta para estar delante de Dios. Hoy lo único que necesitas es abrir tu corazón delante del Señor. Y al abrir tu corazón, Dios pone atento su oído a tu clamor. Y va a obrar en tu vida. Y va a bendecirte. Y va a derramar misericordia. Cuando aquellos servidores de Juan el Bautista llegaron ante Jesús, le preguntaron a Jesús: ¿eres tú el que había de venir? ¿Eres tú el Mesías? ¿Eres tú el que nosotros vamos a continuar siguiendo? Así dice Juan y pregunta. Y le dijo Jesús: vayan donde Juanito y díganle que su ministerio fue eficaz. Los ciegos ven, los sordos oyen, los paralíticos caminan y el evangelio es predicado. Gloria a Dios. Ya pasaron 21 siglos de esas palabras y el Rey de la Gloria sigue obrando en los corazones. El Rey de la Gloria sigue obrando en aquellos que le buscan en espíritu y en verdad, en aquellos que se disponen delante de Él para que Él se glorifique en sus vidas. Dios quiere bendecirte aquí en esta mañana. Dios quiere obrar en tu vida. Por eso te dice esas palabras. Tú que sientes larga la distancia, tú que ya no aguantas esa carga que tienes sobre ti, tú que vives una enfermedad y que sientes que es el acabose, Dios te dice esta mañana: tened ánimo, aquí estoy, yo voy a darte la victoria. Tener ánimo, yo soy. No temáis, fueron las palabras a Pedro. Y Él te dice lo mismo a ti en esta mañana. No te preocupes, aquí estoy yo, dice el Señor. Yo voy a responder a tu vida y voy a darte la victoria. Solo cree en mí y el Dios de los cielos obrará en tu vida, porque el Señor es la razón de nuestro triunfo. Gloria sea para siempre al Hijo de Dios. Nos ponemos de pie. Y así de pie, yo quiero invitar en esta mañana a todos aquellos que por A o B razón se han sentido desmotivados, que han sentido